No repites errores por casualidad, repites programación. Tu mente es un algoritmo, un sistema vivo que observa, calcula, predice y repite. Alimentas pensamientos y repites resultados. No hay misterio en tus errores, solo un código que nunca cambiaste. Desde el momento en que abriste los ojos al mundo, tu mente comenzó a grabar. Imágenes, palabras, emociones, gestos, silencios, todo. Cada experiencia fue una línea de código escrita en lo más profundo de tu cerebro. Y lo que hoy llamas yo no es más que la versión actual de ese software. Imagínalo así. Tu mente no es un libro abierto, es un sistema operativo. Cada día ejecuta procesos invisibles que determinan cómo reaccionas, qué eliges, qué callas, qué repites. Y como cualquier sistema no hace lo que quieres, hace lo que fue programado para hacer. Por eso cuando dices, esta vez será diferente, pero terminas cayendo en el mismo error, no es tu voluntad fallando, es tu algoritmo repitiendo la instrucción más antigua que conoce. Tu cerebro no busca lo correcto, busca lo conocido, lo familiar, lo que alguna vez te hizo sentir seguro, aunque hoy te duela. Ese es el truco del sistema. Confunde la seguridad con la repetición. Piénsalo. Si pasaste tu infancia aprendiendo que el amor llega con distancia o con rechazo, tu mente no buscará amor, buscará rechazo disfrazado de amor. Si asociaste éxito con sacrificio y dolor, tu mente rechazará la paz, porque la paz no encaja en su ecuación. El algoritmo no distingue entre lo sano y lo tóxico, solo entre lo conocido y lo desconocido. Y es así como sin darte cuenta, repites ciclos. Cambias de trabajo, pero vives el mismo estrés. Cambias de pareja, pero sientes la misma herida. Cambias de ciudad, pero cargas la misma sombra. Nada cambia realmente hasta que cambias el código. El cerebro humano es una máquina de predicción. Cada pensamiento es una orden que ejecuta antes de que tú lo decidas. Tu mente vive adelantada a ti, buscando confirmar su versión del mundo. Si crees que la gente te decepciona, verás señales de traición hasta en los ojos más sinceros. Si crees que no eres suficiente, cada éxito te sabrá a suerte. Y si crees que el amor duele, entonces inconscientemente buscarás ese dolor para sentirte en casa. Ese es el poder del algoritmo mental. Repite lo que valida su programación, aunque te destruya. Detrás de cada error hay una lógica, una ecuación invisible que el subconsciente resuelve una y otra vez. Te dice, haz esto, siente esto, reacciona así. Y tú obedeces creyendo que eliges. Pero la elección real solo empieza cuando ves el patrón, cuando notas la repetición, cuando por fin preguntas, ¿por qué siempre termino aquí? Y esa pregunta es el inicio de la cirugía mental, porque cada vez que la haces, abres una grieta en el código, una pequeña fisura por donde entra la conciencia. Y la conciencia es el bisturí que corta la programación. Imagina por un momento que estás frente a un espejo, no el espejo del baño, sino uno más profundo, el espejo de tus repeticiones. En él no ves tu rostro, sino tus ciclos, las decisiones que dijiste que no repetirías, las promesas que rompiste, las emociones que juraste dejar atrás. Y ahí estás, observando cómo la historia se repite con distintos nombres, distintas fechas, distintos escenarios, pero con el mismo guión. El inconsciente ama los bucles, ama repetir, porque cada repetición le da una sensación de control, de previsibilidad. Y el control, para la mente, es más valioso que la libertad. Por eso hay quienes sabotean su propio éxito justo cuando están a punto de lograrlo. No es que teman triunfar, temen perder su identidad si lo hacen.
porque el algoritmo está construido sobre la idea de fracaso conocido. El éxito sería un territorio sin mapa, y el inconsciente prefiere el infierno familiar a un paraíso desconocido. Así funciona la mente cuando nadie la cuestiona. Se convierte en una máquina de repetir pasado. Una inteligencia artificial programada con tu infancia, tus miedos y tus heridas. Pero no naciste para repetir, naciste para reescribir. La plasticidad neuronal, esa capacidad del cerebro para crear nuevas conexiones, es tu puerta de salida. Significa que puedes cambiar los caminos eléctricos por donde viaja tu pensamiento. Significa que no estás condenado, que tu mente es maleable, moldeable, viva. Cada vez que piensas de forma diferente, estás reescribiendo una línea del código. Cada vez que eliges no reaccionar como antes, tu cerebro crea un nuevo circuito, y ese nuevo circuito es libertad. Sin embargo, la mente no cambia porque la insultes o la castigues. Cambia cuando la comprendes, porque el inconsciente no es tu enemigo. Es un guardián antiguo que intenta protegerte, aún a costa de tu felicidad. Tu patrón no es maldad, es defensa. No repites por estupidez, repites por supervivencia. Tu mente aprendió que eso era seguro, y cuando el miedo aparece, ejecuta la vieja rutina. Pero hay un momento en la vida en que el precio de la seguridad se vuelve demasiado alto. Cuando seguir repitiendo duele más que cambiar. Ahí comienza el despertar. Ahí se abre la primera ventana en el sistema. Tu mente no entiende de años ni de edades. Para ella, el pasado sigue vivo. Cada emoción no resuelta es un archivo abierto. Y mientras ese archivo siga corriendo, cada decisión nueva se filtrará a través del mismo código antiguo. Por eso puedes tener 30, 40, 50 años y seguir reaccionando como cuando tenías 7. Porque en ese rincón del subconsciente el tiempo no ha pasado. El niño o la niña que fuiste sigue intentando que el mundo tenga sentido. Cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de juzgarte por repetir y comienzas a observarte. Porque la observación es la primera forma de libertad. No puedes cambiar lo que no ves. Y la mayoría de las personas viven dormidas dentro de su propio algoritmo. Creen que piensan, pero solo están recordando. Creen que eligen, pero solo están repitiendo. Tu tarea, si realmente quieres romper el ciclo, no es luchar contra tu mente, sino aprender su lenguaje, escucharla, ver cómo piensa, cómo reacciona, qué teme perder. Porque solo entonces podrás hablarle en su idioma y enseñarle un nuevo código. Y ese código se llama conciencia. La conciencia no es una idea espiritual, es una actualización del sistema. Cuando observas un pensamiento sin juzgarlo, le quitas poder. Cuando ves un patrón sin pelear con él, lo debilitas. Cuando eliges una reacción distinta, reprogramas tu circuito. Así comienza el cambio. No con fuerza, sino con presencia. No con promesas, sino con observación. La mente es un espejo fractal. Cada pensamiento refleja un recuerdo. Cada reacción es una línea de pasado intentando sobrevivir. Pero si miras con atención, verás que entre esos reflejos hay un espacio, un silencio breve, donde puedes elegir diferente. Ese espacio es tu libertad. Ahí termina la primera incisión, la primera mirada al algoritmo. Has visto el código, has sentido su peso y lo más importante, ahora sabes que no es permanente. El algoritmo de la mente no se manifiesta en lo grande, sino en lo sutil. No lo ves cuando tomas una gran decisión, sino en los pequeños impulsos que repites sin notarlo. Una palabra que te guardas, un mensaje que no respondes, un no puedo disfrazado de no quiero. Así comienza el ciclo del autosabotaje, no con un error, sino con una microdecisión invisible. Cada patrón se alimenta de la repetición, y la repetición se sostiene en la creencia.
lo que crees sobre ti, sobre el amor, sobre el éxito o el fracaso, actúa como una instrucción silenciosa que se ejecuta antes de que pienses. Primero crees, luego piensas, luego actúas, y el resultado refuerza la creencia original. Creencia, pensamiento, acción, resultado, refuerzo de creencia. Ese es el ciclo. La rueda interna que gira sin descanso, un reloj mental que nunca se detiene. Y aquí está la trampa. El resultado puede ser negativo, pero tu cerebro no lo considera un error, porque el error también le resulta familiar. Lo que duele, pero conoces, te da más sensación de control que lo que podría hacerte feliz, pero no sabes cómo sostener. Por eso alguien que creció entre críticas puede sentirse incómodo cuando lo elogian. No sabe qué hacer con la aceptación. Su mente busca volver al terreno conocido, la autocrítica, y sin notarlo, se sabotea para regresar al punto de partida. Así, cada vez que estás a punto de romper un patrón, el sistema se defiende. Te lanza pensamientos como esto no es para mí, va a salir mal, mejor no me ilusiono. No es que no puedas, es que tu mente intenta protegerte de lo desconocido. El autosabotaje es un mecanismo de seguridad emocional. No te destruye porque te odie, sino porque teme que si cambias, pierdas tu identidad. Y en el fondo la mente teme desaparecer. Piensa en un software antiguo que no soporta una actualización moderna. Cuando intentas instalar algo nuevo, se bloquea. No porque el nuevo programa sea malo, sino porque el sistema no fue diseñado para sostenerlo. Así funciona tu subconsciente. Cada vez que intentas sostener una nueva versión de ti, tu mente antigua entra en pánico. Y el pánico se disfraza de lógica, de sentido común, de excusas perfectamente razonables. Pero en el fondo solo es miedo. Por eso hay personas que justo cuando todo parece ir bien sienten una incomodidad inexplicable, como si algo dentro dijera, esto no puede durar. Y sin saber por qué, comienzan a alejarse, a dudar, a provocar pequeñas grietas hasta que todo se rompe. Entonces respiran aliviados, aunque tristes, porque el caos también les resulta familiar. Así se repite el código. Cada error que cometes es una línea de programación ejecutándose sin revisión. Una rutina emocional aprendida hace años que hoy corre en segundo plano. Y mientras no la observes, seguirá ejecutándose. Imagina tu vida como una película que has visto tantas veces que ya ni prestas atención. Sabes en qué escena lloras, en cuál te enojas, en cuál te rindes. Tu cerebro reproduce la historia con tanta precisión que incluso predice tus emociones antes de que las sientas. Entonces te preguntas, ¿por qué siempre atraigo el mismo tipo de personas? ¿Por qué cuando empiezo a mejorar algo me detiene? ¿Por qué repito el mismo final una y otra vez? Y la respuesta es simple, aunque duela, porque tu mente se enamoró del guión. Sí. Tu mente se aferra al drama que conoce. Cada lágrima, cada decepción, cada fracaso se ha convertido en un punto de referencia interno. Es tu manual emocional de supervivencia. Cuando eras niño, no buscabas entender el mundo. Solo querías sentirte a salvo. Y si eso significaba aceptar amor mezclado con dolor o éxito mezclado con miedo, lo aceptaste. Porque lo importante no era la verdad, sino la familiaridad. Tu inconsciente es leal. No busca hacerte feliz, busca mantenerte coherente con tu historia. Por eso, si alguna vez pensaste, yo no valgo tanto, cada vez que la vida te ofrece algo valioso, tu mente busca sabotearlo para confirmar su narrativa. El ciclo del autosabotaje es una danza entre dos fuerzas. El deseo de avanzar y el miedo a dejar de ser quien fuiste. Y esa tensión se siente en el cuerpo. Es ese nudo en el estómago antes de dar un paso importante,
esa voz interna que dice, no lo mereces. Ese impulso de detenerte justo cuando ibas bien. El cuerpo es el teatro donde el algoritmo actúa. Cada emoción reprimida es un actor esperando su turno. Cada pensamiento automático, un guión repetido hasta el cansancio. Pero nada de eso es permanente, porque lo que fue aprendido puede ser desaprendido. El problema es que la mayoría intenta cambiar desde la acción, no desde la creencia. Hacen listas, repiten afirmaciones, fuerzan hábitos, pero el código sigue intacto y por eso vuelven al punto de partida. No puedes cambiar el programa desde el mismo programa que lo ejecuta. Tienes que salirte de él, y salirte significa observar, no luchar, solo mirar el patrón sin reaccionar. Cuando lo haces ocurre algo sutil pero poderoso. El sistema se detiene. Por un instante, la rueda deja de girar, y en ese silencio se abre una nueva posibilidad. La mente teme ese silencio porque no sabe qué hacer con él. Está acostumbrada al ruido, al drama, a la predicción. Pero el silencio es la puerta por donde entra una nueva versión de ti. Y aquí está la paradoja. Para cambiar tu mente, primero tienes que dejar de creerle, dejar de identificarte con cada pensamiento, porque el pensamiento no eres tú. Es solo una notificación del pasado. Cada vez que una voz interna te dice, esto va a salir mal, no es tu intuición, es tu archivo de experiencias pasadas reproduciendo un mensaje viejo. Y tú tienes el poder de decir, mensaje recibido, pero ya no aplicable. Eso es reprogramar, reconocer que tu cerebro no está roto, solo está desactualizado. La vida te mostrará el mismo error hasta que entiendas la lección, no por crueldad, sino por precisión. El universo no castiga, repite, y repite hasta que cambias el algoritmo. El ciclo se rompe cuando dejas de ver tus errores como fracasos y los entiendes como instrucciones. Cada vez que te caes, la mente revela su línea de código y tú puedes reescribirla. La mente repite hasta que comprende. Y comprender no significa recordar con la cabeza, sino sentir con el cuerpo lo que antes evitabas. Cada bucle emocional se mantiene porque hay una emoción congelada en su centro. Un miedo, una culpa, una tristeza que nunca se permitió completarse. Esa emoción actúa como un imán que atrae las mismas situaciones una y otra vez, no para castigarte, sino para darte la oportunidad de liberar lo que quedó atrapado. Por eso, cada vez que la vida te repite una historia, no lo hace para herirte, lo hace para sanarte. Cada error es una puerta hacia un recuerdo que aún busca cierre. Cada fracaso es una llamada del pasado pidiendo ser escuchada. Imagina que en el fondo de tu mente existe una habitación llena de espejos. Cada espejo refleja una versión tuya que vivió algo que no pudo entender. Y cada vez que enfrentas una situación parecida, uno de esos espejos se ilumina, proyectando su reflejo sobre ti. Lo que sientes como repetición es en realidad una parte de ti que vuelve a pedir resolución, pero la mayoría huye del reflejo. En lugar de mirar el espejo, reaccionan al reflejo, y así el ciclo se refuerza. El inconsciente no se sana evitando el dolor, sino abrazándolo con conciencia, porque cuando una emoción reprimida es sentida completamente, se disuelve, y al disolverse, libera la energía que mantenía el patrón activo. El autosabotaje es la forma en que el inconsciente intenta mantenerte cerca de lo que necesitas sanar. No es tu enemigo, es tu brújula. Cada vez que repites un error, estás frente a una lección que tu mente aún no integró. El problema es que confundimos aprendizaje con castigo, y mientras veas tus errores como fracasos, seguirás huyendo de ellos. Detrás de cada decisión impulsiva hay un deseo de escapar del reflejo, de no volver a sentir aquello que dolió.
pero escapar del espejo solo te hace tropezar con su reflejo una y otra vez, en cuerpos distintos, en trabajos distintos, en amores distintos. Tu vida es un espejo con memoria, y la memoria del inconsciente es perfecta. Nunca olvida lo que necesita sanar. Por eso, cuando una historia se repite, no te preguntes ¿por qué otra vez?, sino ¿qué parte de mí está intentando ser vista? Ahí comienza el cambio verdadero, cuando cambias la pregunta. No se trata de ¿por qué me pasa esto?, sino de ¿para qué sigo sosteniendo esto? Porque el inconsciente solo repite aquello que, de alguna manera, aún te resulta útil. Puede sonar extraño, pero incluso el dolor ofrece beneficios invisibles. A veces, permanecer en el sufrimiento es una forma de seguir siendo quien crees que eres. Una forma de seguir perteneciendo al pasado. Por ejemplo, alguien que aprendió que solo recibe atención cuando sufre, puede inconscientemente mantener el sufrimiento como forma de conexión. Alguien que fue rechazado por ser diferente, puede seguir escondiendo su autenticidad para evitar volver a sentirse solo. Así, la mente sacrifica crecimiento por seguridad. Y ahí está el corazón del bucle, la lealtad al antiguo yo. No repites errores porque no sepas hacerlo mejor. Repites porque sigues siendo leal a la versión de ti que no sabía hacerlo mejor. El cambio asusta porque implica traicionar al pasado. Pero no traicionas a quien fuiste cuando sanas. Lo liberas. Cada versión de ti que sufrió, que se equivocó, que repitió, estaba haciendo lo mejor que podía con la información que tenía. Y cada vez que eliges diferente, le das descanso a esa versión antigua. El ciclo del autosabotaje termina cuando agradeces lo que antes querías olvidar, porque el agradecimiento desactiva la guerra interna. Y sin guerra no hay repetición. Tu mente no se reprograma con fuerza, sino con comprensión. El nuevo código no se instala a través de castigo, sino de compasión, porque el inconsciente solo suelta aquello que siente perdonado. Por eso, antes de hablar de reprogramar, hay que hablar de reconciliar. Reconciliarte con tus errores, con tus pasados, con tus decisiones que no salieron bien. Reconciliarte incluso con las partes de ti que aún tienen miedo. Cuando dejas de pelear con tu sombra, la sombra te muestra la salida, porque todo lo que niegas te controla y todo lo que aceptas se transforma. La transformación mental comienza con una simple pero poderosa verdad. Nada cambia afuera hasta que cambia adentro. Puedes cambiar de entorno, de pareja, de país, pero si el código sigue siendo el mismo, el resultado será el mismo. El escenario cambia, pero el actor interior sigue actuando el mismo guión. El autosabotaje no se vence con motivación, se disuelve con conciencia. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas más presencia. La presencia es el antídoto del ciclo, porque la presencia no puede coexistir con la inconsciencia. Cuando estás realmente presente, el patrón no puede ejecutarse, no puede correr en segundo plano, porque lo estás mirando directamente. La mente no puede automatizar lo que estás observando conscientemente. Y ahí está tu poder. Mirar con tanta atención tu repetición que el sistema no tenga dónde esconderse. Cuando te observas en medio del error, sin culpa, sin prisa, sin huida, algo se interrumpe. Por primera vez, no reaccionas igual. Por primera vez, el guión pierde fuerza. Y en ese instante, el ciclo se quiebra, porque ya no eres el personaje que repite, eres el observador que comprende. El autosabotaje muere en el instante en que lo ves con claridad, porque lo que es visto deja de ser inconsciente, y lo que deja de ser inconsciente ya no puede controlarte. El inconsciente no soporta la luz de la observación, su poder está en la oscuridad. Por eso, la verdadera reprogramación
no es agregar pensamientos positivos, sino encender la luz. El nuevo código no se escribe repitiendo frases, sino viendo con honestidad lo que realmente está escrito. La mente que repite vive dormida. La mente que observa, despierta. Y la mente que comprende, se libera. La mente no cambia con deseo, cambia con comprensión. Y la comprensión no es una idea, es una experiencia. Es cuando algo dentro de ti se alinea, cuando por fin dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Reescribir el código no es borrar el pasado, es aprender a usarlo como materia prima para construir una nueva versión de ti. Es mirar tus heridas sin miedo y decirles: gracias por lo que me enseñaron, pero ya no las necesito como brújula. La cirugía mental no se hace con bisturí, se hace con conciencia. Y la conciencia, cuando se vuelve profunda, corta más fino que cualquier cuchilla. Imagina que tu mente es una red de caminos luminosos, miles de circuitos interconectados. Algunos están abiertos, fluidos, vibrantes. Otros están oxidados por la culpa, el miedo o la costumbre. Cada pensamiento que eliges activa un camino. Cada emoción lo fortalece. Cuando repites el mismo pensamiento, es como si caminaras una y otra vez por la misma ruta. El pasto se aplasta, la tierra se endurece, y pronto ese sendero se convierte en autopista. Así nacen los patrones, de la repetición constante de una emoción. Pero la neuroplasticidad te da un poder que pocos usan. Puedes crear un camino nuevo, y basta con un paso diferente para que la hierba vuelva a crecer sobre el sendero antiguo. No necesitas destruir tus viejos caminos, solo dejar de transitarlos. Cada vez que eliges una respuesta distinta, una emoción distinta, una palabra distinta, estás reescribiendo tu código. Y aunque al principio el nuevo camino parezca débil, con cada paso consciente se hace más fuerte. Ese es el proceso de reprogramación, una revolución silenciosa dentro de tu propio cerebro. Pero no te equivoques. No puedes cambiar tu algoritmo desde el rechazo. No puedes transformarte odiando tus viejas versiones, porque el odio también es parte del mismo programa. La reprogramación verdadera empieza cuando honras tu historia, cuando miras tus errores sin convertirlos en enemigos, cuando entiendes que incluso tu autosabotaje fue una forma de protección. Decir gracias al patrón no es rendirte, es reconocer su propósito y dejarlo ir. El primer paso para reescribir el código es interrumpir el patrón. No necesitas entenderlo todo, solo reconocerlo cuando aparece. La próxima vez que sientas que estás cayendo en la misma historia, detente. Observa tu reacción. Mírala como si fueras un científico observando un experimento. No la juzgues, solo mírala, porque el momento en que observas, la mente se desactiva. El algoritmo no puede ejecutarse cuando es visto. El patrón necesita oscuridad, necesita automatismo, y tú acabas de encender la luz. El segundo paso es cambiar la emoción asociada. Cada patrón tiene una emoción raíz: miedo, culpa, rechazo, vergüenza. No se rompe con lógica, sino con energía. Por eso, cuando aparezca el miedo, no huyas. Respíralo, tráelo cerca, míralo con curiosidad. Curiosidad es amor, disfrazado de pregunta. Y el amor reescribe cualquier código. Cuando cambias el miedo por curiosidad, estás haciendo algo que tu mente nunca esperó. Estás dándole una nueva instrucción. Y el cerebro, obediente, comienza a crear una nueva red neuronal. Ese es el inicio del nuevo algoritmo. Uno basado no en defensa, sino en expansión. No cambias tu vida cambiando tus acciones. La cambias cambiando tu algoritmo. Porque las acciones son solo la superficie. El código está debajo, en lo que crees, en lo que sientes, en lo que repites cuando nadie te ve.
Tu tarea no es forzarte a actuar distinto. Tu tarea es observar las raíces que originan la acción. Una vez cambias la raíz, el árbol entero florece distinto. Y aquí viene algo esencial. El proceso duele. Reescribir el código no es cómodo, porque significa enfrentarte a tu propio reflejo sin filtros. Significa ver partes de ti que negaste durante años. Pero el dolor no es señal de fracaso. Es señal de que la anestesia se está yendo. Nadie sana dormido, y despertar a veces duele. Pero ese dolor es el precio de la libertad. Cada lágrima que cae durante tu proceso de cambio es una línea de código disolviéndose. Cada silencio que eliges en lugar de reaccionar es un archivo antiguo que se cierra. Esa es la verdadera cirugía mental, la incisión invisible donde antes había inconsciencia. Tu mente no es tu enemiga. Es una herramienta que necesita un nuevo programador, y ese programador eres tú. Reescribir el código es una conversación entre el tú que fuiste y el tú que estás naciendo. Es como tomar la mano de tu versión pasada y decirle: tranquilo, ya no necesito que me protejas, ya puedo protegerme yo. Cada vez que haces eso, tu mente se relaja. Y cuando la mente se relaja, el código se abre. El viejo algoritmo comienza a soltar sus garras. Y por primera vez, puedes respirar sin sentir que algo te persigue. Hay un momento en el proceso donde la confusión aparece. Crees que estás retrocediendo, que el patrón vuelve, pero no es retroceso, es revisión. El sistema está comprobando si realmente aprendiste. Por eso, cuando sientas que vuelves a lo mismo, recuerda, estás en el examen final del patrón. No para castigarte, sino para comprobar que ya no reaccionas igual. Si eliges diferente, la lección se integra. Y una vez integrada, el patrón muere. El inconsciente no repite lo que ya comprendió. Cada error deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Cada caída deja de ser derrota y se vuelve actualización. Y cada repetición deja de doler, porque ahora sabes leer el código detrás de ella. Eso es la libertad. No la ausencia de errores, sino la presencia de conciencia. No estás condenado a repetir errores. Solo estás obedeciendo un código que no escribiste tú. Pero ahora tienes el bisturí. Y ese bisturí no es de acero. Es tu atención. Tu atención es el láser que corta la ilusión. Cada vez que observas sin juicio, limpias una línea del programa. Cada vez que eliges desde la conciencia, insertas una nueva instrucción. Elijo diferente. Repite esa frase en silencio cuando sientas que el ciclo intenta arrastrarte de nuevo. Elijo diferente, no como mantra vacío, sino como recordatorio de poder, porque tu elección es lo único verdaderamente libre en todo el sistema. Y cuando eliges diferente, la historia cambia. El código antiguo se apaga lentamente, como un programa que ya no encuentra energía para seguir ejecutándose. Y en su lugar nace una nueva lógica, una mente que ya no busca lo conocido, sino lo verdadero. Una mente que ya no se mueve por miedo, sino por expansión. Esa es la mente despierta, la mente que ya no necesita repetir para sentirse viva. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves fue alguna vez un pensamiento. El mundo que habitas es el espejo de tu código mental. Y si cambias tu algoritmo, el espejo reflejará un nuevo paisaje, porque nada externo cambia sin una actualización interna. La realidad se ajusta al programador. Ahora entiendes que no eras víctima de tus errores, eras aprendiz de tu propio código, y cada repetición fue una clase magistral disfrazada de fracaso. Has pasado por el fuego, por la sombra, por la repetición, y sigues aquí. Eso significa que ya sabes cómo reescribirte. La cirugía está completa. El código antiguo ha sido visto, y lo visto deja de gobernar. Ahora eres el cirujano de tu mente.
y tu bisturí se llama conciencia. Suscríbete si estás listo para seguir reprogramando tu mente conmigo. Aquí no hablamos de motivación, hablamos de transformación.